Mi nombre es Octavio Berbel Castro. Soy víctima de la violencia. Somos, mi familia y yo, víctimas de la violencia que se vive en este país. El hecho de ver morir a tantas personas, algunas amistades que estudiaron en el colegio, familias a las que le asesinaban sus miembros. Pues porque como la gente la tienen que sacar cuando hay violencia, entonces perjudican también a la gente de los pueblos y las ciudades. Porque ya ahorita la bolsa de plátano llega con 3.000 de impuesto no para el gobierno y no para la guerrilla. Muy buenos días. Mi nombre es Octavio Berbel Castro. Soy víctima de la violencia. Somos, mi familia y yo, víctimas de la violencia que se vive en este país, más que todo en los campos. Provengo de una familia que tenía una finca en el corregimiento de Palo Alto, eso es el municipio de San Onofre, cerca de los Montes de María. Por allá en los años, mediaciones de los años 80, comenzaron a hacer presencia de grupos armados. Entre estos, lo que más se escuchaban era el EPL y las FARC, hasta que llegó en el año 1996 y un familiar fue secuestrado, llamado Octavio Berbel. Sí, esta persona que está aquí sentada frente a ustedes fue secuestrada, identificaron del ELN. Nunca se había escuchado de ese grupo en la zona y fue sorpresa para nosotros, ya que teníamos años de estar siendo extorsionados y amenazados. El hecho de estar con una propiedad que era el único sustento de la familia y además de recreo para nosotros los hijos, y que llegara gente armada y a comenzar a extorsionar, ya le cambia la vida a uno. Mi padre comenzó con unas depresiones, estuvo 2 o 3 veces en Bogotá internado en una clínica de reposo a raíz de la depresión que fue objeto por estas extorsiones y amenazas. Y además de eso, el Seguro Social no cubría enfermedades psiquiátricas, así que la depresión de mi padre hubo que costearla la familia. En el 1996 ya yo me encontraba haciendo la tesis con un compañero, gracias a Dios, que vivía en la zona, vivía en San Onofre, y yo me desplazaba a cada rato de Palo Alto a San Onofre, adelantábamos algo de la tesis y regresaba a Palo Alto. Una mañana de esas salí de su casa, dormí en su casa y me pasé directo para la finca. Tenía un trabajo pendiente que hacer. Pues encuentro un grupo armado. Me dijeron desde el principio, usted va en calidad de secuestro. Yo traté en todo lo posible porque dije, mi papá se va a morir, no va a sobrevivir, que su hijo se pierda unos días, unos meses y quién sabe hasta cuándo. Y también iban hablando con los campesinos que iban encontrando, y básicamente era para perder el ejército que sabían que iba a venir detrás. Todavía en la zona no había paramilitarismo. Hicieron negociación, lo que hayan hecho. Sale mi madre, muy fuerte mi madre, mi hermana. Mis hermanos me estaban esperando en otro punto que le habían dicho que yo iba a llegar. Y por último, mi padre no salía de la casa. Después de eso, duramos como 3 días que mi papá no hablaba. Comenzamos a hacer préstamos bancarios para volver a comprar animales, mejorar otra vez la finca, ponerla en condiciones para luego venderla. Pero ya cuando nos aprueban el crédito, recibimos una nota de otro grupo guerrillero que necesitaba hablar conmigo. En este caso era la FARC. Después de eso llega otro mensaje ya de las AUC. Ahí fue cuando decidimos, vamos a vender. Las tierras costaban nada. Hoy en día esas tierras que pueden estar costando 18 a 20 millones de pesos la hectárea, en el año 2003, nosotros vendimos esas tierras en 500,000 pesos. En el año 2012, me llamaron de la fiscalía diciéndome que habían unos postulados que habían sido los que autorizaron mi secuestro del ELN, que fueron guerrilleros capturados y querían acogerse a las prebendas que le daba el gobierno. Ellos pedían que se les perdonara, que había sido un error, que tal, que eso no fue ningún error. Lo que hicieron con la familia Berbel Castro fue
fue muy duro. Me dieron crisis nerviosas y depresiones. Yo estuve internado también en clínicas. Los médicos siempre dicen que mucho tiene que ver la parte esta del secuestro. De parte del gobierno nunca he recibido un apoyo psicológico, social, no. Se habla de mi secuestro, de todo eso se habla. Mas, sin embargo, saliendo todas esas resoluciones, ni siquiera un acompañamiento de nadie, solo de mi familia. Mi nombre es César Wilches, soy ingeniero civil, oriundo del municipio de San Onofre Sucre, que fue una zona que desde algunos de los extremos que a nivel de violencia estuvieron o han estado afectando al país desde vieja data. Cada persona que reside en la región debe medir a milímetros sus palabras, con quién habla, qué expresa, hacia dónde se dirige, porque está siendo controlado y cualquier interpretación equivocada de lo que una persona en la zona puede hacer puede desencadenar en hechos fatales. También en el caso nuestro nos vimos afectados en cuanto a que fuimos despojados de un predio que tenía la familia en su momento, y no fue mediante el sistema típico de despojo de tierra, de que alguien llegó y generó unas amenazas, pero sí se configuró en lo que nosotros llamamos todo un proceso estratégico para lograr que se terminaran quedando con las tierras. Estas personas, en este caso los paramilitares que estaban en la zona, hicieron todos los movimientos necesarios y posibles para que el bien fuera rematado y finalmente ellos, mediante la figura de testaferrato, poder apoderarse del bien. Sin embargo, a nosotros nos queda una sensación de malestar mayor, porque paralelo a ese proceso, en esos mismos días, secuestran a un hermano y lo desaparecen. Sacamos la conclusión de que todo estaba encaminado a hacer detrás de esa aparición un factor de presión para que en su momento no se generara ningún tipo de reclamación por el proceso indebido que se había hecho con las tierras. Obviamente, la medida prudente de ese momento, estamos hablando de finales de 2002, inicio de 2003, fue quedarnos, como se dice vulgarmente, quedarnos quietos en un buen momento. Mi papá tenía la costumbre de que, además de las tierras que tenía en su propiedad, tenía la familia en su propiedad, él solía arrendar terrenos en otras zonas para hacer trabajo de agricultura. Y en uno de esos predios arrendados, él tenía unas personas que, digamos, hacían la labor de cuidanderos. En ese proceso, en algún momento, dentro de la dinámica que mantenía el ejército, que ellos hacían patrullaje, llegaron a la finca, se quedaron ahí 1 o 2 días. De alguna manera, los muchachos que estaban al cuidado del predio se vieron en la obligación de permitir que estuvieran, que les prepararan alimentos, y cuando ellos lo consideraron conveniente, se fueron. Esa fue la causa para una tragedia mayor, porque después que ellos se van, aparecen entonces miembros de la guerrilla, y en retaliación, porque el ejército había estado ahí en algún momento, asesinaron al jefe de ese grupo familiar, y de una manera bastante cruel, porque lo degollaron, y hasta para ir a hacer la labor de recoger los restos del cadáver fue toda una complicación, porque en esa época nadie se atrevía a dar un paso sin temor a los riesgos a los cuales se veía expuesto. San Onofre y en general casi todos los municipios aledaños son de vocación agropecuaria. Eso hoy por hoy ya no está. Eso ha desaparecido. San Onofre también era una fuente de abastecimiento de alimentos. Eso también se ha disminuido. En la actualidad se está tratando de enfocar un poco hacia la explotación desde el punto de vista del turismo, porque afortunadamente la zona cuenta con unas playas que son valoradas, muy bien valoradas en ese sentido. Ese factor sigue siendo perturbado, porque a raíz de toda esa época de violencia se estableció una especie de canal de salida de narcotráfico. No sabemos si eso todavía está o no está vigente. Empieza la gente a vivir con miedo, y cuando eso sucede, todo se transforma, y no necesariamente de manera positiva, y todo eso incide en la dinámica de conflicto de la zona, aumentando el nivel de criminalidad, que es lo que se presencia, porque realmente a cada rato estamos viendo que hay asesinatos que parecen de manera selectiva, o rencillas entre bandas. En resumen, lo que nosotros como familia concluimos
de toda esta situación es que bajo este panorama de guerra y de conflicto, nadie sale ganando. Las secuelas, la gente puede sobreponerse, avanzar, pero es realmente difícil superar la manera como te marca. Y el remedio que nos dieran, y el remedio que nos dieran. Mi nombre es Elio Miguel Sánchez Medrano. Soy sacerdote de la Iglesia Católica. Nací un 14 de mayo de 1977 en San Pedro de Urabá, Antioquia. Es lo que más nos marca precisamente a nosotros el haber experimentado esta situación del conflicto armado en el Urabá. Pues la misma violencia es algo que no deja de impactar los recuerdos, los sentimientos, las emociones y los pensamientos humanos. El hecho de ver morir a tantas personas, algunas amistades que estudiaron en el colegio, familias a las que le asesinaban sus miembros, amenazas, todo eso genera terror y miedo en el corazón de un niño, de modo que eso me marcó. Un momento en el que mi vida, ya después cuando era un joven y alguien llegaba, estando ya en Montería, que fue el lugar que nos recibió en esos momentos de conflicto, cuando nos correspondió desplazarnos, cuando alguien tocaba la puerta de mi casa, eso me producía miedo, temor, y yo salía a esconderme y yo no sabía por qué. Es algo que marca nuestras emociones, y que ese miedo que producía el hecho de estar en medio de balas lo llevamos en nuestras vidas donde quiera que uno va. Una experiencia personal que me correspondió vivir, al igual que a mi familia, fue la muerte de profesor que me dio clases en primero de primaria. Fue una muerte muy dolorosa, que me impactó porque escuché sus lamentos una y otra vez, en donde él pedía auxilio a todos los vecinos que lo ayudaran porque le dolían las heridas que le estaban realizando en esos momentos, que le estaban haciendo. Quizás de pronto su muerte se debió a que él hizo algunos comentarios que no le gustó al grupo, al margen de la ley, y terminaron asesinándolo. Fue un excelente maestro. El recuerdo que tengo de él, enseñaba muy bien, utilizaba mucha pedagogía en el momento de impartir la enseñanza. Pero a él le habían advertido como algunas 4 o 5 veces que se marchara del pueblo porque su presencia incomodaba. Le colocaban frente a la habitación donde él dormía en el colegio: a los sapos los matamos. Y ya el último aviso que le colocaron la fecha: venimos tal día, tal hora por usted. Si no se marcha, lo asesinamos. Y así fue. Fue algo que nos impactó realmente. La muerte de él fue muy dolorosa porque no le dieron ni un tiro, todo fue con machete. Esto inmediatamente pues llevó a mi papá a sacarnos de ese lugar en donde estábamos viviendo y nos trasladamos hacia el Tomate, que era un corregimiento que es un corregimiento de San Pedro de Urabá. De allí, en la medida que iba aumentando el conflicto armado en la zona, mi papá decidió venirnos para Montería porque lo amenazaron también de muerte. Le dijeron que si él no cedía las tierras, entonces o que recibiera lo que ellos estaban dando, que era prácticamente los viáticos para irse, le compraban a la viuda. Esas eran las amenazas en esa zona.
Entonces, bueno, mi papá, o sea, para protegernos, para proteger la familia, nos trasladó hacia Montería. Nosotros teníamos familiares en la granja. Mi papá después compró un lote en la margen izquierda y ahí logramos vivir algunos años. Montería fue el lugar que nos albergó durante todo ese tiempo y allí empezamos una nueva vida. Precisamente con el apoyo de la iglesia logramos sanar muchas heridas que quedaron en lo más profundo de nuestros recuerdos. Porque existen muchos relatos en la vida social, relatos que se arman desde el Estado, hay otros relatos que los organizan los mismos grupos al margen de la ley, las diferentes entidades o grupos que intervinieron durante ese conflicto armado en la zona. Cada uno narra a su manera y a su conveniencia, pero yo creo que la historia más fiel la tienen los campesinos que vivieron toda esa experiencia de violencia y que fueron víctimas de estos grupos que se peleaban en estos territorios y que buscaban quizás más poder y manejo de esos recursos que el campesino tenía en esos momentos. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Conocer la historia de nuestro país y conocer principalmente las causas que originaron este conflicto y también las consecuencias devastadoras de la dignidad del ser humano. Yo llegué a los 15 años, soy de Chiquinquirá, Boyacá. Pues cuando en ese tiempo uno desde pequeño a la agricultura, a la ganadería, pues no conozco bien, pero me han contado de la violencia por la guerrilla, el paramilitarismo y todo eso, como la gente la tienen que sacar cuando hay violencia y todo eso. Perjudica también aquí a la gente de los pueblos y las ciudades, porque si no hay trabajo en el campo no hay comida. Si el campesino no estuviera, no habría comida acá en Bogotá, ni en las ciudades. Si usted estudia y no tuviera con qué comer. Nosotros nos tiramos acá en esa plaza. Desafortunadamente el tiempo para acá, ya cuando comenzó la guerrilla como a avanzar y todo, hacía tiempos que no pasaba, o sea, no sé, 12 años, y el mercado llegaba y podía uno ganar. Política, nuevamente, lastimosamente por el conflicto armado después de la negociación del proceso de paz, todo se ha venido otra vez al pico, porque ya ahorita la bolsa de plátano llega con 3.000 de impuesto no para el gobierno, no para la guerrilla, la caja de piña 2.000, la bolsa maracuyá 2.000, todo viene tirado con impuestos para eso, que producen leyes, que le pagan lógicamente al trabajador que es el guerrillero y para comprar armas. Resulta que supuestamente un cambio de gobierno que iba a ser mejor, de subida a 2.000, 3.000, 4.000 pesos a un galón de gasolina. Todo el motor de nosotros, ya sea Bogotá, sea el campo, sea Largo, sea donde sea, todo se maneja por la gasolina. De pronto gobiernos pasados sí estuvieron pendientes del campo, que todo se transportara, que todo se movilizara. Por lo menos hoy se despierta una con una noticia del campo, en el Cauca, y aún está el presidente que llegaba y decía, bueno, aquí estoy, ¿qué pasa con mis soldados? Claro. Tío, ya saqueando de todo el contexto de la política y de todo el conflicto armado, la gente de Bogotá quiere que todo le llegue ahí a la puerta de la casa, ojalá lavado, cocinado, picado.